hablar del día político por TSI, surge la inquietud, la inconformidad, la molestia también entre algunos diputados en el Congreso Nacional porque la Comisión de Ética del Congreso se ha presentado una iniciativa de ley por parte de la diputada Fátima Mena que va encaminada a aplicar la ética y la moral en todos los sentidos, inclusive a los mismos diputados. Muchos dicen que es un bozal, que lo quieren poner quietos, que no quieren que llegue como llega la diputada Johanna Bermúdez con un pito ahí, que aquí la tengo en el estudio, ya la voy a presentar, con un silbato ahí a pitar para que comiencen las sesiones, o con rótulos como llegan los nacionalistas, o como el doctor Elio Girón, que le prendió fuego a una hoja en plena sesión esta semana. Ese es el tema que vamos a discutir. Saludo aquí a la abogada Selma Estrada, es directora de Probidad Administrativa. Gracias, y también una mujer amable. que lucha por los derechos en el país. ¿Cómo está, abogada? Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes y decir que es un interesante tema y que tiene que ver con el tema legal también del país. Saludo a la diputada Johanna Bermúdez. ¿Cómo está, diputada? Licenciado, gracias, y me siento muy contenta porque hoy estamos con una extraordinaria mujer a la cual yo admiro y respeto muchísimo y ha sido una gran mujer luchadora de los derechos nuestros en el país, así que por la ética, por la moral y porque construyamos un país justo para todos, ¿verdad? ¿Les quieren poner frenos a ustedes en el Congreso? Pues, ¿Así lo interpretan ustedes este nuevo código de ética? Mire, si nosotros queremos hablar de ética y moral, tiene que ver con el comportamiento inherente a cada ser humano. De eso tiene que ver con el comportamiento inherente. Así es que no depende de una norma o sí. Y el parlamentario debe ser coherente. Así como usted es adentro, así debe ser usted en su casa, en su familia, en la iglesia y en la parte pública. Porque ¿de qué le va a servir usted tener un funcionario público que dice que es honesto y está involucrado en muchos actos de corrupción? O, por ejemplo, que dicen que son leales y son infieles a sus principios, a sus valores e incluso a sus esposas, a sus familias. Entonces, si realmente queremos construir un país de respeto, tenemos que nosotros, los funcionarios públicos, primero ser éticos y morales en todo nuestro accionar. ¿Usted cómo interpreta este código, abogada? Bueno, estaba oyendo el comentario de la doctora Bermúdez, que es la experta, porque es la que está en el Congreso, ¿verdad? Y el Twitter que usted leyó del doctor Umaña. Sí, que ya lo vamos a presentar en pantalla. Es importante el tema de ético, es básico. El tema moral ya tiene que ver con conceptos religiosos, pero la ética tiene que ver en todo el comportamiento del ser humano, como decía la doctora. Yo quiero simplemente decir que esa iniciativa de ley, estoy más que segura que se basa en lo que se llama este documento que se llama Código de Ética. Este Código de Ética viene y surge de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue aprobado en el año 98 y da la casualidad que por igual se permanece también dentro de la Convención de Naciones Unidas. Este es un compromiso de Estado. Sí. En los principios de la Convención Interamericana contra la Corrupción se basan y se plasman como una obligación que tiene todo convenio en este documento. Yo creo que esto es importante para los señores diputados y diputadas sobre su comportamiento dentro del hemiciclo, porque da mucha pena para uno que está de observador ver el comportamiento de algunos, y no solo eso, van más allá y respetar a las señoras diputadas o jóvenes diputadas en el Congreso que merecen todo el respeto, pues iguales condiciones llegaron que los hombres. De manera que es importantísimo que este código, previo a cualquier aprobación, debería ser estudiado por todas las bancadas y por la Junta Directiva, porque también la Junta Directiva, ilegal o no ilegal, hasta que surja la sentencia, correcto, ahí hay dos personas cuestionadas que también la ética requiere que se retiren del estrado. Mire lo que nos está presentando aquí la abogada Selma Estrada. Ya hay un código de conducta. Sí. Código de conducta ética del servidor público. Así es. Que aquí especifica todo. Así es. Aquí especifica Así es. todo. Ustedes también tienen un código de ética en el Congreso Nacional. ¿Sí, diputada Bermúdez? Sí. O simplemente están así. Porque es que a ustedes los critican porque dicen que parece circo el Congreso Nacional. Pero mire, licenciado Sí. Ramón Matute, el espíritu de la ley era lograr que hiciéramos
claro la función del Parlamento. Así El es. Parlamento es consenso, dialogar, hablar, construir, hablar. Aunque hubiésemos venido de un comportamiento, pues usted se acuerda cómo se comportaba Libia en el periodo pasado, ¿verdad? Malaya, no sé cómo no quemaron ese Congreso Nacional. Pero en esta nueva generación de políticos, la idea inicialmente, el espíritu de la ley era construir consensos y cómo implementar y mejorar nuestro comportamiento dentro. Ese era el espíritu. Desafortunadamente, ayer ya escuché que ya empezaron a agregar otros elementos, como por ejemplo, inhibir o bloquear su derecho a la protesta. Y la verdad es que, claro, ese tipo de acciones solamente vienen de gobiernos autoritarios y tenemos que tener bien claro que Libre, PCH y el PINU son los que en este momento están gobernando. No quiero pensar yo que quieren dentro de ese marco jurídico, de ese código de ética, llegar a callar a los parlamentarios, que eso sería nefasto contra la democracia. ¿Usted cree, abogada, que ahí vamos? Mire, esta ley ya también enmarca los 3 poderes, por lo tanto enmarca al legislativo y le ordena que puede hacer su reglamento o su tema, su proyecto, convertirse en ley de ética del Congreso. Creo que es correcto lo que dice y creo que lo presentó el abogado Villeda. Sí. La idea es tener excelente comportamiento, actitud positiva, buenas relaciones, todo lo que quiere, se desea en un parlamento. Pero el problema será si se quiere manipular de otra manera. Pero yo creo que no hay que especular y hay que esperar cuál es el resultado del dictamen que se vaya a dar ante el proyecto que se tiene. Abogada, pero es que los disensos son importantes. No En me una refiero a democracia como la nuestra, los disensos son importantes. No, pero es que no me refiero al disenso. No, yo sé por dónde usted quiere darnos el contrapeso en política es importante. Sí, permítame, Exacto. doctora. Porque lo que se condena es que un diputado saque un cartel, o que un diputado queme una hoja, como lo hizo el diputado Marco Eliú, o que alguien suene un silbato ahí. Porque yo me acuerdo en el gobierno anterior que estas mismas prácticas las hacía la bancada de Libre. No quebraron la ¿cómo se llama? Que estaba ahí. La campana. La campana. El famoso diputado Campanita del Empira. Sí, hombre, es un Pero abuso. mire, licenciado Ramos, si usted me pregunta a mí, yo le diría nuevamente lo que he estado en forma reiterativa mencionando. Puras cortinas de humo para mantenernos distraídos. Porque en realidad los verdaderos problemas por los cuales debemos estar enfocados para legislar dentro del Congreso Nacional, nos estamos distrayendo. Esa es la realidad. Los verdaderos problemas. Es urgente, y mire, y es un problema del cual va a depender el otro año en enero o si vamos a tener una Navidad feliz. Mire, es imperativo, es obligatorio, es mandatorio, es necesario que legalicemos esa junta directiva, porque si no, no vamos a tener una Corte Suprema de Justicia que garantice esa independencia que queremos. Entonces a veces sacan con nuevos temas que lo que quieren únicamente es mantenernos distraídos en realidad. Okay. No nos pueden bloquear nuestro derecho a protestar. Antes de irme a la pausa. Doctora, pero una cosa sí es importante. Estamos hablando de conducta, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de lo que se mira internamente y lo que se refleja hacia nuestra población. Estamos convulsos todos, estamos angustiados y ver esos espectáculos da tristeza y da preocupación. Sí recordamos que viene mucha gente de cualquier lugar del país. Eso no quiere que vamos a menospreciar a nadie. Estoy hablando de educarse. Puedo ser maestra, pero puedo ser una persona burda que sale a las calles a gritar como loca. O sea, y llega al Congreso Nacional, arrastra su comportamiento que viene desde pequeño con una mala educación, con 0 educación en la casa. Y eso es donde hay que ver, donde se repercute en el Congreso, en sus comportamientos que dañan a sus compañeros, dañan a todos los, en sus interrelaciones y además el mensaje malo que se manda para las criaturas, para los niños y para la juventud. Es que también, permítame, que tengo que ir a la pausa, doctora, para que me reaccione. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, la diputada Fátima Mena a través de un video nos explica los alcances de esta iniciativa de ley de ética que se ha presentado en el Congreso Nacional. Muy buenas, Ramón. Gracias por la oportunidad de compartir este proyecto de ley que es el Código de Ética para los y las diputadas y diputados del Congreso Nacional.
sumamente importante entender que en la lucha contra la impunidad y la corrupción tenemos acciones de disuasión y control, pero eso es cuando la leche ya está derramada, para poder realmente desmontar las estructuras criminales que operan en el país. Pero no podemos dejar de atender la prevención, y es realmente la necesidad de que el país pueda construir una clase política con valores, con principios, y que pueda conducirse con integridad en los diferentes espacios. Si bien es cierto, ya contamos con un código de ética para los y las funcionarias, hemos visto el enorme reto que hay para que este realmente se cumpla. Y bueno, incluso recursos ridículos son asignados a los comités de probidad de las diferentes instituciones. En este caso, en el Congreso, hemos visto lo mucho que ha dado de hablar por parte de los medios de comunicación, el malestar de la ciudadanía, quien se aleja del Congreso cuando muchas veces ve estas conductas inapropiadas por parte de diputados y diputadas. Pareciera que la ética para algunos funcionarios y algunos diputados pareciera ser una opción y no una obligación. Hay disposiciones éticas que ya están en las leyes, como por ejemplo todas aquellas disposiciones legales en cuanto a incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones por razones de parentesco, que parecen ser opción si las quieren aplicar o no, cuando eso debería de ser tener un mecanismo coercitivo. La misma ley orgánica del Poder Legislativo establece que deberá de abstenerse. Para eso existe ese botón de abstención, no para no votar cuando no me conviene o cuando no quiero tener una posición, sino para abstenerse en los casos de conflictos de intereses. Es más, el código que presento pretende obligar a que los y las diputadas presenten sus excusas cuando se encuentren comprendidos en conductas que consideran o configuran faltas o inhabilidades. Este código también retoma iniciativas como las de 3 de 3, por ejemplo, a donde los y las diputadas están obligadas a rendir y publicar su declaración jurada, además decir que están al día con los impuestos, que pagan impuestos como lo pagan el resto de los y las hondureñas, y establecer, rendir una declaración sobre sus intereses. Esto a través del código pues lo haremos coercitivo para asegurar que pues tengamos... Bien, esto es lo que explica la diputada Fátima Mena. Aquí está el Código de Conducta Ética del Servidor Público, el capítulo 3, artículo 3, capítulo 2, artículo 3, ya habla de las normas de este Código de Conducta, son aplicables a todos los servidores públicos que laboren en los 3 poderes del Estado, y en el caso del inciso 2, Poder Legislativo, Judicial y todos sus órganos y dependencias. Tal vez para... Solo para tener como, miren, es que la conducta ética y la conducta moral son comportamientos inherentes a cada ser humano. Tu accionar como funcionario público, claro que va de la mano con tu comportamiento ético y moral, pero no es que tu integridad va a depender de cómo te comportes en un escenario X, no sé si me voy a entender. Sino que tal y como usted debe ser en forma íntegra y transparente, debe también reflejarlo en cada uno de su accionar, en la vida, pues, en el contexto social. Y la idea de Fátima extraordinariamente es muy buena, pero no es a través de una normativa jurídica, tiene mucho que ver con nuestro comportamiento como ciudadanos, como seres humanos. ¿Cómo tiene que ver? Solo quiero aclarar. El trabajo que se hace o se hizo desde el año 1998 aprobando la Convención contra la Corrupción era de carácter preventivo, porque en el caso con probidad administrativa, de la cual yo la manejé, su trabajo era prevenir que no hubiera corrupción. Cuando un funcionario, uno sabía de que andaba haciendo movidas, inmediatamente le llamábamos y le parábamos y mandábamos el mensaje a los demás funcionarios de que no había que hacer eso. De repente se cambió, se desapareció porque les convenía hacer eso y se convirtió y lo llevaron al Tribunal Superior de Cuentas en el caso de enriquecimiento ilícito, y al final, al sol de hoy, muy bien, muchas gracias. Pero quiero aclarar, ¿qué es ser funcionario público? Funcionario, servidor público, empleado público.
son personas que reciben un sueldo del Estado por contrato, por lo que ustedes quieran, ad honorem, para aquellos que se dicen asesores ad honorem, tienen responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? De acuerdo con lo que establece la doctora Bermúdez. Pero esa integridad y esa moral debe estar sujeta porque no todos los individuos trabajamos o actuamos de forma correcta. Entonces, ¿para qué es la ley? Para aplicarla a la hora de tratar de evitar un mal mayor. En ese sentido, por eso es que son funcionarios. Hace muchos años, antes del 98 o después del 98, ser funcionario público, el Poder Legislativo no era funcionario público, sino que decía que no tenía anexa jurisdicción conforme a un artículo número 2 de la ley de notariado anterior. Con el transcurso del tiempo y con la convención se reformó y conforme a esta ley se procedió a decir que las personas por elección popular son empleados empleados públicos. Porque reciben de la arca pública del país su salario. salario. Pero por eso dice la doctora Fátima, habla de el tema de la declaración jurada. Miren, estos principios que están aquí, y si lo leen más, van a encontrar que te remite al Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, todos esos principios de declaración jurada es lo básico cuando usted asume un cargo público. Tiene que presentar su declaración jurada, que ese es otro procedimiento únicamente para enriquecimiento ilícito. Eso es lo único. Pero ha habido una distorsión del tema dentro del Tribunal Superior de Cuentas. Pero la iniciativa que nosotros en ese momento estábamos discutiendo tiene que ver más con el comportamiento del parlamentario adentro, porque ustedes han visto todos los relajos que han habido ahí y que no hemos sido capaces, obviamente como no hay liderazgo, ¿verdad? No hemos sido capaces de sentarse las seis fuerzas políticas para construir consensos. Entonces la idea, el espíritu de eso es en el marco de la definición tácita de lo que es parlamento y que ahí tiene que construirse consenso, dialogar, comunicar, informar y a pesar de nuestras diferencias, respetarnos las ideas, ideologías de cada cual, pensando primero en Honduras. Por eso fue que se empezó a discutir, y que dicho sea de paso, la ley está en construcción. Pero nosotros como Partido Nacional y yo también como ciudadana, en ningún momento vamos a aceptar y vamos a permitir que a usted se le acuarte su derecho a decir lo que usted piensa. Estamos en un país libre, democrático. O sea, del momento que usted me coartan a mí, mi idea de protestar, me están coartando mi libertad, mi derecho a expresarnos. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Ok, me tengo que ir a la segunda pausa. Y voy a regresar leyendo los tweets del diputado Carlos Umaña, presidente de la Comisión de Ética del Congreso Nacional. Esto escribe el diputado Carlos Umaña. A la Comisión de Ética llegó un proyecto de ley sobre un código de ética de los diputados. Esta comisión es multipartidaria y de las más exitosas en asistencia. 2 diputados de cada partido que tiene el proyecto hace varios días. No es ni pretende restringir derecho y norma, dice. Ya lo dijo. La conducta inmoral en el hemiciclo y fuera del mismo, para el pueblo hondureño, no ve al Congreso como un circo. Si las bancadas quieren seguir siendo el hazme reír, pues el momento de discutir está en su derecho de no aprobarlo. Nosotros cumplimos nuestro deber y dictaminar. Así como entregamos la ley de nepotismo, que no ha sido introducida al Pleno, pero está dictaminando su normativa. Fue la que presentó el diputado Mauricio Villeda, que no le han hecho caso. Discutan esa ley, hombre. Esa es básica. ¿Cuál es el temor? Esa es básica. ¿Cuál es el temor de discutir la ley contra el nepotismo? Esa es básica porque lo estamos viendo en el gobierno en este momento, ¿verdad? Que yo creo que no debió haberse dado un mensaje de combate a la corrupción. Es eso, de haber puesto personas totalmente alejadas de la familia. Ese es por respeto para la misma familia y respeto para los demás. Esa ley de nepotismo es perfecta.
yo sugiero respetuosamente que no hay necesidad de un proyecto de ley de ese tipo de código de ética. Como decía la doctora Bermúdez, ese es el comportamiento que yo supongo que debe haber una comisión interna o el mismo presidente que haga la acción, llame a las personas, o sea, no son niños, son adultos, pero lo que sí creo yo que en vez de ese proyecto de ley debería de sentar a través de un seminario de un día o 2 días o un día, poder conocer la ley. Porque educando, conociendo la ley, creamos conciencia. Doctora, lo que dice el diputado... Que es lo que hemos estado reiterando, ¿verdad? Que ese es realmente el espíritu que tiene que ver con nuestro comportamiento. Pero yo más bien me quiero referir a lo que estaba mencionando la abogada Selma Estrada. Es que el tema, abogada, es que los que se sientan arriba, que son los que se autodenominan les falta ética. No, solamente le falta ética, son los que desde ahí, aprovechando de su cuota de poder, fomentan, impulsan el odio y son extremadamente intolerantes. Ellos son los que comienzan con la malcriadez cuando usted participa y no les parece a ellos. Permite, usted participa y no les parece a ellos lo que usted está diciendo, entonces le contestan en forma malcriada, en forma reiterativa. Y yo les digo, si están arriba, lo menos que pueden hacer es ser tolerantes. Pero es que cuando están en el poder los partidos políticos así se comportan. Su partido político cuando estuvo gobernando en el Congreso tenía el mismo comportamiento, doctor. Totalmente de acuerdo. Pero mire, los que ahorita están permítame, legislaron a favor de los intereses de su partido nacional, ¿sí o no? Mire, la cuestión que los que están hoy en el poder lo criticaron, lo cuestionaron, y usted tiene que ser coherente. Lo que usted dice ayer, usted lo tiene que seguir sosteniendo hoy, y le voy a decir, la pena moral que hoy nosotros como Partido Nacional estamos cargando, así es. Lo asumimos con toda responsabilidad y estamos aquí para hacer las cosas bien y hacerlo diferente. Pero estamos aquí porque es una condena moral que tenemos que nosotros cargar, pues ni modo, pues, ¿me entiende? Pero la nueva generación de políticos quieren hacer las cosas bien diferentes por Honduras. Y lo que antes condenaban todas esas acciones que hoy tienen el poder y la están haciendo al doble, óigame, entonces le mintieron al pueblo. Concluimos entonces por el tiempo que este código de ética lo que quiere es restringir a los diputados de protestar, de manifestarse al interior del hemiciclo. Pero no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque podría ser, si se tiene en la presidencia a una persona como el señor Redondo, al cual yo creía antes en él en el tema de combate a la corrupción, y su comportamiento ahora muy dictatorial, me deja mucho que desear porque le falta diálogo, le falta acercamiento, le falta madurez, le falta respeto hacia los demás. Y entonces en ese sentido se necesita una persona que interceda entre las bancadas, que tenga ese sentimiento y esa paz y ese acercamiento de poder conciliar. Yo no sé si el doctor Hugo Noé Pino, al cual yo he considerado en una posición afable, no sé si ya estando en el poder, como hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Ubris, que es cuando uno está en el poder, se cree que es el Dios. Y entonces ahí empezás a actuar dictatorialmente. Doctora, permítame, abogada. Doctora, abogada, ¿para usted no hay liderazgo en estos momentos en el Congreso? No hay liderazgo. ¿No tiene liderazgo el señor Redondo de poder unir las fuerzas políticas? No lo creo, pues si no la tiene con su propia bancada. Su bancada se queja de que no tiene acercamiento, que le cerraron las puertas totalmente. Eso es incoherencia, eso es falta de madurez política, extrañando yo que viene de un periodo pasado difícil también, donde a él se le humilló, se le dejó, no se le dejaba proponer o hablar. Entonces, cuando uno viene de esas situaciones, uno cree y debe, como funcionario público, cambiar todo para servir a todos. Gracias, abogada, por participar en el programa. Muy amable. 15 segundos para que se despida, doctor. No, tenemos que continuar construyendo consensos, construir diálogo. Aquí Honduras nos necesita a todos y tenemos problemas reales que tenemos que resolver. Necesitamos trabajar el tema del empleo, necesitamos resolver el tema de salud, necesitamos resolver el tema de educación y necesitamos resolver frontalmente el tema de combate a la corrupción. Honduras nos necesita a todos. Gracias, doctora Johanna Bermúdez. Gracias, abogada Selma Estrada. Gracias, muy amable. Ramón, muy amables. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.